Hola jóvenes, estamos nuevamente con otro tema de Inglés 2. Ahora vamos a hablar sobre la lección 3, sobre singular y plural. Singular and plural. Bien, vamos a hablar muy concretamente de lo que se refiere el tema de singular y plural, hablando de sustantivos regulares y sustantivos irregulares. ¿Sí? Entonces primero vamos a empezar con lo que nos brindan, el material que nos brindan en el cuadernillo de Inglés 2. Y vamos a empezar por el explorando. Dice aquí, directions, underline the words that describe the image. Dice que las instrucciones subraya las palabras que se describen en la imagen o que se encuentran en la imagen. Dice un ejemplo, y aquí tenemos un dibujito, esta persona es solamente una y está regando. Entonces nos dice, nos da dos incisos, A y B, y en el A dice man y en el B dice man. Entonces aquí dice hombre y acá está en plural, hombres. La palabra está en plural, hombres, dice aquí. Entonces, ¿cuál es la que vamos a subrayar para referirnos al objeto que vemos en la imagen? Es solamente un hombre, entonces esta es la que vamos a subrayar y se refiere a la palabra en singular, hombre. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, está el reactivo 1. Vemos dos pencas aquí y dice aquí el inciso A, cacti, y luego está la palabra B, cactus. Entonces aquí lo que podemos observar es que vamos a elegir la que nosotros creamos que está en plural. Entonces miren, yo voy a elegir la que yo creo que está en plural, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a elegir cacti. Ahí está, subrayo. Y este ya va siendo el principio de lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios del cuadernillo. Ahora aquí voy acá, al reactivo número 2, veo que me tengo que referir solamente a una sola penca. Tengo las dos opciones otra vez y aquí me da cacti o cactus. ¿Cuál es la palabra que yo puedo relacionar que se refiere solamente a una penca? Entonces yo voy a escribir cactus. Cactus, ¿de acuerdo? Esta es la parte de la exploración y se refiere pues a lo que conocemos. Con lo que vamos llegando, ¿qué podemos contestar? Bien, el resto de los reactivos les toca a ustedes y más adelante vamos a explicar las reglas. Muy bien, entonces vamos a continuar. Después pasamos al área del comprendiendo. Importante, jóvenes, que lean estas partes, la vamos a leer aquí también, sobre cómo entender el singular and plural. Dice aquí, el singular y el plural es el número gramatical de las palabras. El plural es a partir de dos personas, dos lugares, dos animales o cosas. Y el singular se refiere a una sola persona, animal, lugar o cosa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que querramos referir a más de una cosa, vamos a utilizar sustantivos en plural. Pero también hay que conocer los diferentes tipos de plurales. Entonces aquí solamente nos vamos a referir a aquellos que necesitan algo para que se refiera a más de una cosa. O que si no necesitan esa cosa, bueno, pues entonces van a estar en singular. Ahora aquí dice, ¿cómo formar el plural de las palabras en inglés? Al igual que en español, la manera en la que generalmente se forma el plural de una palabra es agregándole la letra S. ¿Sí? Esto también aparece en el idioma inglés al igual que en español. Necesitan terminaciones de la letra S para que podamos transformar un sustantivo en plural. Bien, recordemos otra vez, ¿a qué se refiere una palabra que es un sustantivo? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Aquí aquí lo podemos ver. Para referirse, nos sirven los sustantivos para referirnos a una persona, para mencionar una persona.
para mencionar un animal o para mencionar un lugar o cosa. Esas palabras que se refieren a personas, animales, lugares, cosas, son sustantivos. No se nos olvide, porque en ocasiones es muy fácil omitir este concepto y pues no vamos a entender mucho de lo que digamos aquí si se nos olvida. Entonces tenemos que tenerlo muy presente. Entonces aquí dice, nos dan dos ejemplos en español y en inglés de cómo se escribe la palabra en singular del objeto casa, y para convertirlo en plural se le agrega la S en español. Entonces, en singular es casa y en plural es casas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a un solo objeto cuando decimos casa y a más de una casa cuando decimos casas, ¿sí? En inglés la palabra para referirse a casa es house, house. Y pues simplemente, como a la mayoría de las palabras, para convertirla en plural, se le agrega una S al final y entonces ya está en plural. Ya podemos utilizarlo para referirnos a más de una casa. Es decir, decimos casas en inglés con la palabra houses. Dice aquí, sin embargo, en inglés esto no aplica para todas las palabras. Es por eso que debemos conocer las reglas para formar el plural. Entonces nos vamos a poner muy listos aquí, nos vamos a poner muy atentos porque vamos a entrar a una parte donde debemos poner atención en cómo están escritas las palabras y cuáles son las palabras que tenemos frente a nosotros. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Entonces dice aquí que vamos a utilizar unas reglas, ¿sí? Reglas para cambiar una palabra de singular a plural. Y miren, veamos. Dice aquí, cuando una palabra termina con la letra S o sonido de S, como puede ser el SH al final de una palabra, CH al final también de una palabra, la Z o la X al final de una palabra, entonces agregamos ES, esta terminación, es. Ejemplos para esta regla, donde termina con sonido de S, SH, CH, Z o X. Veamos aquí. La palabra fox significa zorro. Y para referirse a zorros, decimos foxes. Foxes. Aquí la palabra glass, de lente, glasses. Lentes, glasses. ¿Sí? La palabra bus, de autobús, buses. Buses. Ya lo estaba diciendo mal, es buses. Ok, entonces vemos la terminación, termina en una S para convertirlo en plural, entonces se le agrega una ES y ya está en plural. Aquí dice autobús, autobuses. Aquí dice glass, termina en una S, aunque tenga una doble S, pero termina en una S, entonces no significa que ya esté en plural. Esta palabra todavía se le tiene que añadir la terminación ES para que esté en plural. Entonces aquí ya dice lentes. Y aquí fox termina en una X, se le agrega ES. Bien, tenemos otro tipo de terminaciones como lo que dice en la regla siguiente. Dice, cuando las palabras terminan con F o FE, cambian su terminación a ves. Ves. Entonces aquí dice hoof, hooves. Knife, knives. Leaf, leaves. ¿Sí? Ahora, algunas de estas palabras, como esta que dice hoof, esta no la recuerdo. La palabra leaf, también no la recuerdo, pero knife significa cuchillo, de los que usamos en los cubiertos de la cocina. Y aquí dice cuchillos, ¿sí? Muchas de esas palabras pues no son bastante cotidianas, pero igual van ustedes observando que tenemos que conocer las raíces o el significado de estas palabras. Nos vamos a pasar a la siguiente. Dice, cuando las palabras terminan en Y, antecedida por una consonante, cambian su terminación a IES. A IES.
Dice aquí, city, vemos que termina en una Y, quitamos la Y y se cambia por la terminación IS, cities. Country, countries. Strawberry, strawberries. Entonces, veamos que la terminación de la palabra del sustantivo es importante para poder convertirla en plural. Aquí está en singular, ya está en plural. Country, singular, countries, plural. Strawberry, singular, strawberries, en plural. Fresa, países, ciudades. Bien. Dice aquí, cuando las palabras terminan con O, se agrega IS. Ahora, esto es importante mencionar que no todas las palabras que terminan en O se les agrega la ES. Son algunas de ellas las que sí se les tiene que hacer ese ajuste a ES. Algunas otras solamente se les agregará la S, ¿sí? Pero aquí tenemos buenos ejemplos de cuando las palabras se les agrega la ES y terminan inicialmente cuando están en singular en una O. Por ejemplo, hero, héroe. Para decir héroes es heroes. Para decir papa, dices potato. Y para decir papas, dices potatoes. Potatoes. Para decir jitomate, dices tomato. Y para decir jitomates, dices tomatoes. Bien. Entonces, es otro ejemplo de sustantivos regulares que terminan en una O, en singular, y cuando los quieres escribir en plural, se le tiene que agregar la ES. Bien. Ahora aquí dice, cuando las palabras terminan en US, en AS o en US, dice, cambian su terminación a I latina. ¿Sí? Ok, aquí es donde vemos que la forma singular de la palabra cactus, así como también nosotros lo escribimos en español, un cactus, en inglés es cacti, el plural, ¿de acuerdo? Cacti. Esto es para decir cactuses, ¿sí? Cactuses. Y aquí la palabra focus o focus, aquí puede ser la palabra enfocado, focus, enfocados es foci. Fungus, para decir hongo, y para decir hongos, el plural de hongo, dices fungi. Fungi. Yes, o puede ser fungi aquí. Bien, entonces aquí vemos, estos son la cantidad de palabras que puede existir con esta terminación, a lo mejor ya empieza a ser más reducida, pero igual ustedes lo pueden ver que si termina en una US, se cambia esa terminación, toda esta terminación por una I latina. Cactus, cacti. Focus, foci. Fungus, fungi o fungi. Muy bien. Entonces ya vimos 1, 2, 3, 4, 5 reglas. No nos las vamos a aprender todas de una sola ocasión. Entonces vamos a tener que irlas practicando. Y vamos a pasar a la siguiente página, a la siguiente explicación. Bueno, al siguiente apartado, donde vamos a observar excepciones. Miren, es importante ver que algunas palabras que vimos en las reglas anteriores, dice que si termina en una F o en una FE, la terminación iba a ser ves, ¿sí? Por ejemplo, si siguiéramos esa regla, pues aquí diría chefs, aquí diría chef en singular, sería cocinero, y para decir cocineros debería decir aquí cheves, pero no es así. La forma es nada más agregándole una S. Quiere decir que esta es una excepción, no obedece a ninguna regla anterior. Chief, para decir jefe, y para decir jefes, chiefs. Roof, para decir techo de una casa, y para decir techos es roofs. Ok, believe y believes. Muy importante, no, aquí está funcionando como un sustantivo, porque también lo pueden llegar a confundir con el verbo believe. Believe de creer, de creo, ¿de acuerdo? Esto es de creencia, como de la fe que uno tiene. Bien, entonces
Este es el sustantivo en singular y en plural. También está la palabra volcano. Veamos que este termina en una O y bueno, vemos. Esto sí se relaciona con los sustantivos que terminan en una O. Esto es de la página anterior. Otras excepciones que hay es como halo, halos, photo, photos. Y miren, aquí está la palabra piano que termina en una O. También la palabra photo y no por eso se le agrega la ES. Entonces, estos no siguen esas reglas. ¿sí? Solamente se les agrega la S para convertirlos en plural. Ok, entonces nos vamos a pasar al siguiente apartado. Aquí dice otras reglas más y créanme que esto solamente es posible aprenderlos cuando los ves mucho, sino los más usuales son las primeras 5 reglas que vimos. ¿De acuerdo? Son las más usuales. Las otras, conforme vayan leyendo y relacionándose más con el idioma, las van a ir aprendiendo sin necesidad de usar reglas, ¿sí? Dice aquí, cuando las palabras terminan en is, su terminación cambia a es, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice crisis, 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 crisis. Esta palabra en español no tiene plural, ¿de acuerdo? Es la palabra crisis. Entonces, para decir crisis en plural, no se dice crises, solamente se dice crisis, ¿de acuerdo? Este en español no tiene plural. La palabra tesis, tesis de una comprobación que se tiene ya de algún fenómeno. Para decir el plural de estos, tesises, también no le he visto que se use en forma plural. Entonces dice tesis, tesis, varias tesis, ¿sí? Tesis. Ok. La palabra axis, axis, para ejes, ¿de acuerdo? La palabra eje y ejes. Eje y ejes, axis. Ok. Eso es en el caso de palabras que son sustantivos y terminan en is, en singular, cambian a la terminación es. Ahora, cuando la palabra termina en on o su terminación cambia a. Por ejemplo, dice aquí, criterion cambia a criteria. Esto es para decir criterio y para decir criterios. Para decir criterios, observen, se esperaría uno que se viera por ahí alguna S y no es así. Simplemente se escribe criteria, criteria y ya dice criterios. Phenomenon, phenomenon en phenomena, phenomena. Esto es para decir, referirse a un solo fenómeno y para referirse a varios fenómenos. Curriculum, para hablar del currículum de alguien y para hablar de varios currículos. Varios currículos. ¿De acuerdo? Curriculum, curricula. Bacterium, para hablar de una bacteria. Perdón. Y para hablar de más de una bacteria, es decir, bacterias. Ok. Entonces vemos que la terminación en algunas puede ser on y puede ser Entonces, cuando veamos estas dos, cambia a solamente la A. Quitamos ambas letras y solamente dejamos la A. Y aquí vemos que existen también algunos sustantivos cuyo singular y plural es el mismo. Este tipo de sustantivos para mí resultan ser de los más extraños porque no cambian, simplemente son singular y plural al mismo tiempo. Es decir, la palabra sheep se refiere a borregos y borrega y borrego y borregas, o más bien borrego y borregos al mismo tiempo. Aquí lo que nos va a dar a entender si se trata de uno o más de uno es saber lo que dice en la oración. La palabra fish, que significa pez o peces, ¿sí? Fish, pez o peces. Eso es decir, está en singular y plural. Species también para decir una especie o varias especies. Se escribe también solamente así. Deer para decir venado o venados.
solamente esta palabra. No necesita otro tipo de terminación. Este tipo de sustantivos se le llama irregulares, porque no necesitan ninguna alteración. También pueden caer dentro de las excepciones porque no obedecen a ninguna regla. Bien, nos vamos a pasar al último apartado. Dice aquí, dice que también existen los sustantivos que no siguen ninguna de estas reglas para formar su plural. Son conocidos como plurales irregulares, irregular nouns. Entonces vimos ejemplo de uno de ellos. Al principio dice man, es hombre. Para decir hombres dices man. Aquí la palabra woman, para decir mujer. Y para decir mujeres dices women. Está la palabra piojo, es laus. Y el plural de piojo, es decir, piojos, dices lice. Para decir ratón dices mouse. Y para decir ratones dices mice. Para decir buey del el masculino del ganado bovino dices ox, es un buey. Y para decir bueyes dices oxen. Para decir niño dices child. Y para decir niños dices children. Hay veces en que he escuchado que para decir niños algunos dicen childs, pero no. La forma correcta de decir niños es children. Goose, para decir cisne, dices el plural cisnes, dices geese. Para decir pie, dices foot. Y para decir pies, dices feet. Diente, dices tooth. Y dientes, dices teeth. Persona, referirte a una sola persona, dices person. Y más de una persona, dices people. También muchas personas se refieren a la palabra gente con esta palabra people. Pero puedes también utilizarla para decir esas personas, those people. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, espero que esto les sirva para poder contestar sus hojas del cuadernillo, y voy a tratar de incluirles un video siguiente después de este para que veamos cómo resolver algunos primeros ejercicios. Bien, nos vemos en la siguiente explicación.